Vamos a ver juntos el siguiente ejemplo. Este problema fue extraído del libro Electromagnetismo, Cuántica y Relatividad. En un punto P del espacio existe un campo eléctrico horizontal hacia la derecha. Su módulo es de 5,0 por 10 a la 4 newton por coulomb. Lo que nos piden es determinar la fuerza eléctrica que actúa sobre una partícula cargada, que colocaremos en nuestro punto P, si su carga vale, y tenemos estas dos opciones. Parte A. La idea es colocar en el punto P una partícula con carga eléctrica positiva de valor 1,5 milicoulomb. Como la partícula que colocamos tiene carga positiva, o sea que nuestra carga de prueba es positiva, la fuerza que va a actuar sobre ella tiene misma dirección y sentido que el campo eléctrico, así que la fuerza es horizontal hacia la derecha. Y para calcular el módulo de la fuerza utilizamos esta ecuación que se despeja de la ecuación en la cual nosotros definimos operacionalmente el campo eléctrico, y el módulo de la fuerza es el producto entre el valor absoluto de la carga eléctrica y el módulo del campo eléctrico. El valor absoluto de la carga eléctrica lo tenemos que poner en coulomb siempre para hacer cualquier cuenta. Como era 1,5 milicoulomb, ponemos 1,5 por 10 a la menos 3 coulomb. Multiplicado por el módulo del campo eléctrico nos da 7,5 por 10 a la 1 newton, o lo que es lo mismo 75 newton. Así que finalmente, cuando colocamos a la partícula con carga positiva de 1,5 milicoulomb en el punto P, sobre ella actúa una fuerza horizontal hacia la derecha de 75 newton. ¿Qué pasa si en ese punto P colocáramos una partícula con carga negativa que valiera 3,0 milicoulomb? En ese caso, al ser una carga de prueba negativa, la fuerza tiene la misma dirección que el campo eléctrico, o sea que está sobre la misma recta, pero tiene sentido contrario. Así que la fuerza en este caso es horizontal y hacia la izquierda. Y el módulo se calculará a través de la misma ecuación que hoy, donde el valor absoluto de la carga eléctrica en coulomb es 3,0 por 10 a la menos 3, multiplicamos por el módulo del campo eléctrico y tendremos una fuerza de 1,5 por 10 a la 2 newton o 150 newton. Vamos a hablar de este tema que también es importante: movimiento de partículas cargadas en un campo eléctrico. La idea es tener una partícula con carga eléctrica que es colocada en una zona de campo eléctrico uniforme. Esos son los casos que vamos a trabajar nosotros. Entonces, nosotros sabemos que cuando una partícula con carga se coloca en una zona donde hay un campo eléctrico, hay sí o sí una fuerza eléctrica actuando sobre ella. La idea es suponer que esta fuerza eléctrica es la única fuerza que actúa sobre la partícula. En este caso significa que el peso, por ejemplo, de la partícula se desprecia. Entonces, como sabemos, la segunda ley de Newton nos dice que la fuerza neta sobre un cuerpo es el producto entre su masa y su aceleración. Y si la fuerza neta es la fuerza eléctrica, entonces masa por aceleración es el producto Q por E. La idea es, en este caso, tenemos que se aceleran electrones desde el reposo por medio de un campo eléctrico considerado uniforme. Este es el módulo del campo eléctrico y la idea es que el campo eléctrico está confinado a una región que tiene como largo 2,0 centímetros. Nos piden determinar la aceleración del electrón. Para determinar la aceleración, primero encontramos la fuerza neta. Y la fuerza neta es el producto entre la carga y el módulo del campo eléctrico. Acá ustedes pueden ver que se sustituye a la fuerza neta, por el producto entre la carga y el campo eléctrico. En este caso es la carga del electrón y el campo eléctrico en la zona. Y luego, al despejar la aceleración y buscar el módulo solamente, nos queda esta ecuación. Si hacemos el valor absoluto de la carga del electrón por el módulo del campo eléctrico, no se olviden que lo que estamos hallando acá es el módulo de la fuerza eléctrica, que se considera fuerza neta. Sobre la masa nos da la aceleración. ¿Por qué se considera la fuerza eléctrica como la fuerza neta? Porque si ustedes calculan el peso del electrón y lo comparan con el resultado de esta fuerza eléctrica, van a ver que el peso del electrón es completamente despreciable. Es un valor mucho más pequeño que el valor de la fuerza. Sustituimos entonces, acá podemos ver todos los datos, acá aparece la masa del electrón y tenemos una aceleración que vale 1,4 por 10 a la 15 metros por segundo al cuadrado. Es una aceleración muy grande porque ustedes no se olviden que un electrón es una partícula con muy poca masa. Y la segunda ley de Newton nos dice que la masa y la aceleración son inversamente proporcionales.
muy chiquitita la masa, muy grande la aceleración. Después nos pedían de determinar la velocidad con la que los electrones salen de ese campo eléctrico. Eso nos pide la velocidad final. ¿Qué sucede? Tenemos un campo eléctrico uniforme. Mantiene dirección, sentido y módulo en toda la zona. Si el campo eléctrico es uniforme, la fuerza neta mantiene también, o sea, la fuerza eléctrica, perdón, mantiene también la dirección, sentido y módulo. Pero entonces la fuerza neta también, porque son iguales. Y si tenemos una fuerza neta constante, tenemos una aceleración constante. Por lo tanto, el movimiento que va a describir el electrón es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Esta es una ecuación que pertenece al movimiento rectilíneo uniformemente variado, que está despejada, donde yo puedo calcular la velocidad final conociendo la velocidad inicial, la aceleración y lo que se desplaza el cuerpo. Entonces, en este caso, tenemos una velocidad inicial 0, porque los electrones parten del reposo, y tenemos ya la aceleración y sabemos que el desplazamiento es el ancho, podríamos decir, o el largo, donde actúa el campo eléctrico, que en este caso eran 2 centímetros. 2 centímetros que debemos transformar a metros. Entonces, tenemos 2 por la aceleración por el desplazamiento. Eso es la velocidad final al cuadrado, que acá tenemos este número enorme. Sacamos la raíz cuadrada y tendremos esta velocidad final, que es una velocidad final muy grande, es de 7,5 millones de metros por segundo, pero no se preocupen porque no pasa el valor máximo que tenemos para las velocidades, que es la velocidad de la luz, que sería el valor 3,0 por 10 a la 8 metros por segundo. Mientras no superemos ese valor, no tenemos ningún problema. Acá tenemos la representación. Yo dibujé un campo eléctrico horizontal hacia la derecha, el electrón colocado desde el reposo en este punto. Como tiene carga negativa el electrón, la fuerza eléctrica y el campo eléctrico tienen sentidos contrarios. Como la fuerza eléctrica se considera que es la fuerza neta, acá tenemos representada la aceleración. La aceleración siempre se representa con la misma dirección y sentido que la fuerza neta. Y acá tenemos, luego de recorrer los 2 centímetros, qué velocidad final va a tener nuestro electrón.